Ok, ¿estamos ahí? Listo. Buenas noches, Dios les bendiga. Listo, un poquito que está como de eso. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 15. Estamos predicando ya el tema número 15 de Apocalipsis. Y si usted ha estado estudiando con nosotros todo este tema, ya hemos avanzado donde casi ya dos terceras partes del libro, casi el 70% del libro lo hemos estado estudiando. Y hoy va a ser el último día que vamos a estudiar Apocalipsis este año, porque ya la otra semana estaremos dando un tema de acción de gracias. Luego en diciembre estaremos haciendo la serie del Adviento, ¿ok? Y cuando terminemos en enero estaremos dando unos 2-3 semanas, siempre nos tomamos para dar visión del año, de lo que vamos a estar haciendo en el año. Y yo espero que para febrero poder continuar con el estudio de Apocalipsis y poder terminarlo y bueno, seguir predicando, contar los libros que vamos a predicar en el 2025. Entonces, teníamos programado hacerlo, terminar Apocalipsis este fin de semana, pero pues en la soberanía de Dios, Dios tenía otro plan, ¿cierto? Y con el tema de la capellanía, el trabajo en la capellanía que está haciendo en el hospital, como el trabajo me implica estar cada 15 días en guardia, no he podido predicar cada 8 días lo que tenía pensado predicar en Apocalipsis. Entonces, pues con los ancianos nos reunimos, buenas noches, con los ancianos nos reunimos y tomamos la decisión de hacer un mini estudio de la primera carta de Juan, que fue la que acabamos de terminar la semana pasada. ¿Se acuerda que el pastor Carlos predicó la semana pasada y estuvieron varios predicando? Ok. Y entonces, pues, por eso hemos hecho, digamos, ese, ¿cómo se llama? Como ese parate, hablemoslo así. Nosotros en enero tratamos siempre, diciembre, enero, tratamos siempre de reunirnos con los ancianos a planear todo el año y de por sí ya como que destinamos un poco lo que vamos a predicar en todo el año. Pero también estamos siempre abiertos a escuchar la voz del Espíritu Santo, a ser sensible a su voz. Y pues a veces uno planea, ¿cierto? Una cosa son los que planea el hombre, pero otros planes son los planes de quién? De Dios, ¿cierto? Y eso también nos enseña a ser, adaptarnos, porque a veces también tenemos que aceptar que nosotros somos como muy cuadrados, a veces, ¿cierto? Como que cuando la vida nos la cambian, nos hacen algún tipo de ajuste que no estábamos como esperando, como que no sabemos cómo responder a eso. Pero también tenemos que tener esa libertad que Cristo nos da para adaptarnos a las circunstancias y ver la gloria de Dios, porque en todo veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿ok? El tema de hoy vamos a estar estudiando son las 7 copas de la ira de Dios, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado las 7 copas de la ira de Dios? Muy pocos, muy pocos. O sea que les puedo decir lo que yo pienso y ustedes van a decir, sí, pastor. No, no, pregunto porque tiene que ver como los deberé a ustedes, ¿sí o no? Verifiquen, es correcto, así es. Bueno, entonces, vamos a recordar otra vez el título de la serie. La serie se llama ¿qué? Más que vencedores. Hay un deseo de Dios de mostrarnos y de enseñarnos que podemos vivir como hijos de Dios más que vencedores. O sea que Apocalipsis es una carta que inspira ¿qué? A la victoria, que nos lleva a entender nuestra posición en Cristo, que nos permite saber lo que hemos recibido de parte de Él, para que en esta nueva vida con Él podamos vivir más que vencedores. Lo segundo que hemos visto en esta carta son los paralelismos. ¿Sí han entendido ese tema de los paralelismos? Que hemos visto la misma historia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo repetida en varias ventanas. Entonces Apocalipsis no es un libro que está dando una historia lineal, sino que es un libro que repite la misma historia pero de 7 veces o 7 maneras diferentes. Y eso es como cuando usted empieza a ver un objeto y lo empieza a ver de diferentes ángulos. Cada ángulo le va revelando ¿qué? Algo diferente. ¿Y por qué Dios estableció este libro de esta manera? ¿Por qué lo ha puesto? Pues primero porque está en su soberanía, ¿cierto? Y Él ya está muy grande y Él se manda solo y Él decide cómo son las cosas.
Pero hay algo en nosotros, en cómo nosotros comprendemos las cosas, que a veces necesitamos que nos cuenten la historia de diferentes ¿qué? Formas. A veces no entendemos a la primera. Y a veces necesitamos que nos repitan una y otra vez de esta manera, de otra manera, con un ejemplo, con otro ejemplo. Y a veces también necesitamos ir construyendo como una revelación sobre otra para poder entender lo que se nos está queriendo decir. Por ejemplo, cuando usted empieza a aprender matemáticas, ¿qué es lo primero que le enseñan? Los números. Y después de los números le enseñan ¿a qué? A contar. Y después de contar, ¿qué le enseñan? Sumar, restar. Luego, ¿qué le enseñan? Y prácticamente, y después le enseñan fracciones y decimales y un montón de cosas que ya de ahí usted ya puede aprender todas las ciencias, hablemoslo así, de las matemáticas, porque usted ya tiene una base con la que usted puede ¿qué? Construir. ¿Ok? Jesús en Apocalipsis ha ido revelándonos acerca de la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, nos ha ido revelando cada vez más y más cosas, pero entre más nos adentramos en el libro, más se nos es revelado. O sea que lo que vemos ahorita no lo íbamos a comprender sin haber leído primero el capítulo 1. Y aún déjeme decirle esto: Apocalipsis debe ser entendido a la luz de toda la Biblia. Casi que me atrevo a decir que los doctores de la ley, por favor, no me tiren la piedra. Bajen la piedra, Enrique, por favor, no la tire todavía, ¿sí o no? Que usted no podría tener una buena apreciación de Apocalipsis, al menos que usted haya leído toda la Biblia, todo desde Génesis hasta Judas, y lo verdaderamente lo conozca, lo maneje. Porque se necesita el conocimiento de todos los libros anteriores para entender Apocalipsis. No por nada está al final. Y es uno de los libros, de los pocos libros, diría yo, que si usted no tiene un conocimiento de lo previo, le va a quedar muy difícil comprender lo que Dios está queriendo decir. Y insisto, y eso ya es un argumento mío, una postura mía, que Apocalipsis es la última carta que Dios le da al pueblo de Israel, a los judíos, para que ellos crean. Porque no hay un plan aparte para ellos, es el mismo plan para ellos como lo es para los que no son judíos, o sea, los gentiles. El plan es el evangelio de Jesucristo. No hay un plan especial para ellos. Dios no va a redimirlos a ellos en otra época. Dios los está redimiendo ¿qué? Ahora. Esta semana tuve un encuentro en el hospital con un señor que estaba recibiendo un tratamiento y fui a recibirlo y él me dijo: yo soy un judío que he aceptado a Jesucristo. O sea que si le falta a uno como la evidencia de que Dios está salvando también ¿a quién? A judíos, ¿cierto? Es importante ver que Dios está llamando a su pueblo. De pronto nosotros vemos todavía muchas personas judías dentro de la fe del judaísmo, pero él me decía que hay muchos judíos que se están convirtiendo al Señor, ¿sí? Y eso me traía mucho consuelo al corazón, porque le pregunté: ¿y qué te hizo volverte al Señor? Y me dice: el evangelio. ¿Qué volverá al corazón de las personas? Las buenas nuevas acerca de quién, de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también entender hoy, que Dios le está hablando a su pueblo, y por eso muchas de las profecías y las imágenes que vemos en Apocalipsis hacen referencia a la liberación de Dios con Israel en el Egipto, en el desierto. ¿Ok? Entonces, hemos argumentado que esas 7 ventanas son las que estamos viendo. Ahorita estamos viendo la quinta, vamos a ver la quinta hoy. ¿Okay? Y este libro nos está revelando que el mal no ganará, que el mal será destruido, que Dios está sentado en su trono con poder, que el cielo está abierto para todo el que se arrepiente y cree en Jesús, que Jesús está en medio de su iglesia, que un día no muy lejano todo lo que conocemos en este mundo se acabará y la gloria de Dios está por ser revelada, y que viviremos eternamente con Dios todos los que hemos creído, mientras que los que le rechazaron se les ha destinado un lugar eterno donde es el llorar y el crujir de. Muy bien, ahora nos encontramos con las 7 copas de la ira de Dios, y esas copas se están derramando en el presente
Y puse en la palabra aquí aparentemente porque todavía yo no puedo llegar como a esa conclusión de saber si es algo que veremos todavía por pasar o algo que ya está pasando, pero por eso lo voy a dejar aparentemente. Y si usted me ve no con una certeza sobre las posturas escatológicas, es porque he leído mucho acerca y he estudiado mucho acerca de lo que va a pasar en los tiempos finales, y es como es un libro profético, ¿cierto? Y como son profecías, son de las pocas áreas donde los teólogos de la mejor doctrina tienen dificultades para ponerse de acuerdo, ¿okay? Y yo no quiero como establecerles a ustedes una postura, decirles esto es lo que tienen que creer, como capaz que en el pasado de pronto eso fue lo que les presentaron a ustedes y le dijeron esto es lo que es. Pero sí quiero que entiendan que después de mucho estudio y de oración y de buscar en la palabra de Dios, estoy tranquilo con las posturas que les voy a presentar acerca de lo que Apocalipsis nos está revelando de los tiempos venideros y de los tiempos futuros y del presente en el que estamos viviendo, ¿okay? Y como siempre les he dicho, si usted quisiera saber un poquitico más y todavía no está muy claro en el tema, pues yo con mucho gusto me puedo sentar a estudiar la palabra de Dios con usted. Eso sí, hay una sola condición. ¿Cuál es la condición? Un cafecito. Invíteme un cafecito, gásteme por lo menos un Starbucks, un cafecito bien bueno. Y con mucho gusto necesitamos hablar, porque yo sé que es un tema importante para nosotros en nuestra fe. Y es importante que estemos sabiendo qué es lo que va a pasar en los tiempos finales o en el tiempo presente, porque si no fuera importante, entonces ¿por qué está en la Biblia? Y si no fuera importante, ¿por qué no estamos tomando tantas semanas para predicar un libro? Hay algo que Dios quiere revelarnos, y otra vez Dios quiere que vivamos como ¿qué? Más que vencedores. Entonces, vamos a ver en esta noche el canto de Moisés y el Cordero, veremos el cielo abierto, veremos las primeras 5 copas y luego vamos a ver la sexta y la séptima. ¿Están listos? ¿Tienen cuadernos? ¿Biblias? Preparados. Vámonos entonces con Apocalipsis 15. Vamos a leer del 1 al 4. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas. No, ese es Génesis 15. Padre, usted no me puede poner nada en ese teleprompter porque lo leo. Ah, eso. ¿Cómo tumbarle la predica al pastor 101 con Enrique? Luego viene el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Ojo, completarían la ira de Dios. Versículo 2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido. O sea que las copas de ira son ¿qué? Las obras de justicia que han sido ¿qué? Reveladas. Vamos a ver unas imágenes muy impactantes y muy grotescas y muy fuertes que Apocalipsis hasta este momento, digamos, que nos está empezando a revelar. Y uno se tiene que preguntar: ¿puede un Dios de amor, un Dios de misericordia, traer juicio y condenación a las naciones y a los pecadores? La respuesta es sí. Porque los caminos las obras del Señor son ¿qué? Justos y verdaderos, ¿cierto? O sea que todo lo que Dios está haciendo es lo que amerita el crimen, ¿sí? Como el pago amerita el crimen, la condena amerita el crimen. Bueno, las copas de la ira amerita la pecaminosidad de los pecadores y de los que todavía deciden no arrepentirse de sus pecados. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero el canto de Moisés y el Cordero. Entonces, las 7 plagas completarán la ira de Dios. Estas copas están listas para ser derramadas. A diferencia de las primeras plagas, estas son universales, o sea, culminarán en la abolición de toda maldad y acabarán
con el fin del mundo, porque lo que hemos visto anteriormente, las trompetas, los sellos, esos avisos o esos juicios, si usted se acuerda de lo que leímos antes, afectaba una tercera parte de la tierra o afectó un lugar. Por ejemplo, cuando vemos a Dios en el monte Sinaí, el terremoto que ocurrió fue un terremoto local. Cuando Cristo murió, ¿cierto? ¿Dónde fue el terremoto? En Jerusalén. Pero parece ser que cuando se derramen estas copas va a haber un terremoto mundial, va a haber algo catastrófico, algo que va a cambiar y va a terminar todo lo que ya se conoce. Porque es que la Biblia nos enseña que se acabará el mundo y Dios hará toda una nueva ¿qué? Creación. Y esa Jerusalén celestial, la que debemos descender de los cielos, es el lugar en el que viviremos. Esa es la promesa que Dios nos dio cuando estábamos estudiando Apocalipsis 1, 2 y 3, cuando dijo: y al que persevere hasta el final, le dejaré ¿qué? Comer del árbol de la vida que está ¿dónde? En el paraíso. Y todas las promesas que tenemos nosotros están en referencia ¿a dónde? ¿A llegar a dónde? Al paraíso. Pero el problema del ser humano es que todavía tiene su vista en el mundo, pensando que en el mundo se puede hacer su paraíso, cuando el paraíso está ¿dónde? En el cielo. Pero ese paraíso descenderá cuando Cristo ¿qué? Vuelva por segunda vez. Y necesitamos comprender que el mundo se acabará. ¿Ok? Todo este mundo que vemos, todo lo que conocemos que ha sido plagado y contaminado por el pecado, pasará. Y Dios redimirá y hará cosas que nuevas. ¿Ok? El versículo 2 nos muestra una escena gloriosa. Vamos a ver si vamos al versículo 2 otra vez. Dice: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido ¿a quién? A la bestia. ¿Ok? Ya vimos cómo fue que vencieron a la bestia. Lo vencieron con la sangre del cordero. Eso lo vimos en el estudio pasado que estuvimos en el 14, en el 13 y en el 14. Entonces, se dice que sobre este mar se nos muestra la iglesia de Cristo parado sobre ese mar. Yo me acuerdo a una escena cuando Jesús caminaba por el mar. ¿Quién también caminó por el mar? Pedro. ¿Cómo dice la Biblia que Pedro caminó por el mar? ¿Por qué? Por fe. Esta imagen que Dios quiere meter en nosotros una vez más es una imagen de victoria, de decir, cuando tú vives por fe, tú estás parado ¿sobre qué? Sobre el mar. Pero vámonos unos años más atrás y vámonos a Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo y estuvo de pie al otro lado del mar Rojo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cantaron a quién? A Dios. ¿Cuál fue el cántico que levantaron en ese momento? Porque echó a la mar al caballo y al jinete, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque los carros del faraón lo estaban siguiendo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cómo es que dijo el pueblo? Mientras el carro del faraón nos seguía, nosotros pasamos por este mar como si fuera en tierra seca y estamos parados al otro lado del mar. Y las mismas aguas de las cuales Dios nos libró fueron las mismas aguas que Él juzgó ¿a quién? A los enemigos. Ellos cantaron y adoraron a Dios por la liberación, por haberlos redimidos, por haberlos salvados. ¿Y qué es lo que nos está presentando el versículo 2 de Apocalipsis 15? Que nosotros también estaremos de pie ante ese mar, diciendo: Señor, gracias porque hemos vencido la influencia del mal. Gracias porque hemos vencido a Satanás. Gracias porque este mundo no pudo con nosotros. Porque hemos vencido ¿qué? Al mundo. Como Cristo venció, nosotros también ¿qué? Vencemos. ¿Se acuerda cuando Él dijo: no temas, yo he vencido al mundo? Nosotros podemos también decir lo mismo. ¿Se acuerda cuando Él de la Biblia dice que Él venció la tumba y venció la muerte? Nosotros también ¿qué? Hemos vencido la muerte por la resurrección. ¿Se acuerda cuando Él dice que por su muerte también derrotó el poder del pecado? Pues nosotros también hemos ¿qué? Derrotado el poder del pecado. Pero todo esto por medio de la fe. La característica del pueblo de Dios sigue siendo ¿la qué? La fe. Aún dijo la Biblia cuando habló de Abraham que fue su fe la que le fue contado por justicia. Y cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron: nosotros también somos hijos de Abraham. Él les dijo: no, ustedes son hijos ¿de quién?
del diablo, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Las obras de la fe, no las obras de Satanás. Entonces, una vez más, el simbolismo de Apocalipsis nos recuerda la historia de redención de Dios sobre su pueblo elegido. Ahora, el pueblo que se ve en Apocalipsis 15:2 no es el pueblo solamente de Israel, sino que es la Israel espiritual, porque Jesucristo se identifica como el primogénito, como el Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios. Todos los que son la iglesia de Cristo, compuesta por ¿quién? Por judíos y por gentiles, que por la fe en Jesucristo han vencido a Satanás. ¿Y qué hacen ellos? Vamos al versículo 2, ¿me lo pones por favor ahí? Versículo 3. No, ¿dónde está el texto que yo tenía? A ver. En el versículo 2, perdón, 2. Yo quiero que vean qué pasa al final. Todos tenían ¿qué? Todos recibieron ¿qué? ¿Qué es un arpa? Ok, ¿por qué nosotros nos reunimos a alabar al Señor? Los que vencen a Satanás se reúnen con arpas que Dios les da. ¿Para qué? Versículo 3. Para entonar la canción y la oración al Cordero de Dios. O sea que cuando nosotros convocamos a la reunión a las 6 de la tarde, porque a esa hora empieza la alabanza, ¿qué se está esperando de usted? Que esté aquí, que saque el arpa. Sí, la guitarra, el arpa, el piano, el instrumento, la pandereta, las palmas, el corazón, porque nosotros somos instrumentos vivos para adorar a Dios. Pero ¿puede una persona ser cristiana y no tener una vida de alabanza y adoración? Me cuesta mucho creer eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos muestra que nosotros eternamente vamos a hacer esto. O sea que yo quiero que sepa que la predicación va a cesar un día. ¿Sí está de acuerdo a eso? Ya no habrá necesidad de predicar porque ya Dios habrá redimido a su pueblo. Pero ¿qué va a existir todavía? ¿Qué va a seguir todavía? La alabanza y la adoración. ¿Qué cantamos ahorita? ¿Cierto? Santo, ¿por qué? Por siempre. Si decimos santo por siempre, no podemos decir santo mientras la iglesia esté luchando. Jesús será ¿qué? Alabado y adorado por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Su reino no tendrá ¿qué? Fin. Así que nosotros ese cántico celestial lo cantamos porque hemos sido liberados del poder de Satanás en el ya, pero todavía hemos de aguardar cuando lo veremos destruido completamente, cuando ya no más viviremos en un mundo plagado por el pecado. Ya no más el mal les hará daño, ya no más vivirán en un mundo caído, porque Dios ha redimido la humanidad y lo ha hecho nuevo todo. Y ese cántico nos marca como precedente el significado de las copas de ira. Dice que estas copas son justas porque son el precio de los pecados. Ahora vamos a ver el versículo 5 al 8 de Apocalipsis 15. Dice: luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Luego vi que se abría por completo el ¿qué? Versículo atrás. El templo que está ¿dónde? En el cielo. Palabras más, palabras menos. El cielo está abierto para ti. El cielo está abierto para ti. Y para todo el que necesite el cielo está ¿qué? Abierto. Está disponible. ¿Ok? Versículo 6. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Versículo 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó. ¿Se acuerdan de los 4 seres vivientes? Los querubines que estaban alrededor del trono, que movían el trono, lo que vimos anteriormente. Ok.
Dice, cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Y el templo se llenó ¿de qué? Del humo, de la gloria, del poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo. ¿Alguien se acuerda de 2 ocasiones cuando no pudieron entrar al templo de Dios? ¿No se acuerdan? En Éxodo, cuando Dios llenó el tabernáculo que levantó Moisés, dice que todos acamparon afuera porque la gloria de Dios era tan grande que no podían entrar. ¿Ok? Cuando Salomón dedicó el templo para Dios, el que construyó, también dice en Segunda de Crónicas o en Reyes, que se llenó tanto el templo de la gloria de Dios que los sacerdotes no pudieron ¿en qué? No pudieron entrar. Pongan esto en mente. Por eso le digo que hay que conocer lo que anteriormente se dice para comprender este texto. Nadie podía entrar en el templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? No, venga, devuélvame el versículo 5 que están como dormidos. A ver, oiga, pilas con esto. Luego vi que se había por completo el templo que está ¿dónde? Ok, Jesús, ¿qué nos dijo a nosotros? ¿Que él iba para dónde? Para la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchas ¿qué? Moradas, muchas moradas. ¿Y hay morada para quién? Para ti. Yo iré y prepararé ¿qué? Morada para que cuando tú vayas también ¿qué? Tengas un lugar para estar. ¿Ok? Eso nos lo dijo Jesús. Versículo 5 dice que esta morada es también conocido como el templo de Dios, que está abierto y que está ¿dónde? En el cielo. Pero podemos tener acceso al cielo en este momento. No, versículo 8. Vamos al versículo 8. El templo se llenó del humo de la gloria del poder de Dios. Nadie podía ¿qué? Entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminen de derramar ¿qué? Las 7 plagas, que son las 7 copas de la ira. ¿Por qué todavía no ha llegado Cristo? ¿Por qué todavía no estamos disfrutando la presencia de Dios en el cielo? Porque aún nosotros decimos de una manera figurativa que cuando alguien se muere está en el cielo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente estamos diciendo? Que esa persona está durmiendo en la presencia de Dios y está aguardando la resurrección de los cuerpos cuando seremos transformados de gloria para que podamos entrar y habitar con el Señor en el tabernáculo celestial, la Jerusalén celestial, por siempre y para siempre. ¿Estamos claros con eso? ¿O he tirado herejías? Bueno, y si usted no tenía claro, pues para eso viene aquí, para que le enseñemos todas esas cosas. Entonces, el tema es recurrente. El cielo está abierto para los que creen. El cielo está abierto para ti. Jesús tiene un lugar para ti. Él ha ido para preparar un lugar y ese es el lugar en el que Él desea que todos vayamos. Cuando leemos este pasaje, nos recordamos otra vez la escena del tabernáculo en Éxodo y el templo en Salomón. Ahora, el templo en el cielo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios y nadie puede entrar hasta que se terminen de derramar las copas. Por eso todavía estamos aquí. Por eso hemos de aguardar el derramamiento de las copas. Todavía hemos de ser transformados y glorificados para entrar en el reposo de Dios. La clave para la gloria eterna de Dios, pongan atención a esta parte, y su poder es su santidad. ¿Por qué nosotros no podemos entrar al cielo? Los sumos sacerdotes, ¿cómo debían entrar al lugar santísimo? Limpios. Ellos entraban esparciendo la sangre del cordero que habían matado porque esa sangre era inocente y de cierta manera estaban cubriendo con esa sangre inocente sus pecados. Pero nosotros no podemos entrar porque todavía no hemos sido ¿qué? Santificados por completo. ¿Se acuerdan de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23? Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Todo qué? Espíritu, alma y cuerpo. Todavía no hemos sido transformados. Entonces, Dios nunca hará nada que no sea moralmente perfecto. Esto nos asegura que podemos confiar en Él, pero también establece una exigencia para nosotros. Nuestro deseo, su deseo de ser santos, o sea, dedicados a Dios y moralmente puros, es la única respuesta adecuada al Evangelio. Nuestro reinado eterno con Cristo no empezará
hasta que toda la maldad sea destruida por su juicio, y debemos aguardar que se revele el tiempo de Dios. ¿Se acuerda cuando en Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, dice la Biblia, sed santos como aquel que los llamó también es ¿qué? Santo. ¿Cuál es la respuesta de un creyente que vive en victoria? La santidad. La santidad es querer alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto y desear eso todos los días, porque es que hacia allá nos dirigimos. Nos dirigimos hacia una perfección, nos dirigimos hacia una santidad. Y aquel que comprende eso dice, desde ya voy a vivir una vida que apartado para Dios. No voy a dar lugar al pecado en mi vida. Para vivir como más que vencedor, tú no puedes dar lugar al pecado en tu corazón. Porque el pecado ¿qué? Te mata. El pecado ¿qué? Te aplaca. El pecado te avergüenza. El pecado te juzga, el pecado te acusa, el pecado no te deja ser libre. ¿O quién de ustedes ha luchado para llegar acá a la casa del Señor a adorar cuando sabe que hay pecado sin confesar en su corazón? ¿Quién de ustedes puede tomar con conciencia la cena del Señor sabiendo que no se ha puesto de acuerdo con sus hermanos? ¿Quién de ustedes puede predicar o enseñar algo en nombre de Dios sabiendo que tiene una pelea casada en la casa? ¿Sabe cómo el diablo arremetía mucho contra el ministerio que yo ejercía en mis primeros años de casado? Haciéndome pelear con mi esposa y no llevándome a ponerme de acuerdo con ella. Y las peleas más famosas eran 2 horas antes de la reunión de parejas. Y yo decía, amor, nos ponemos de acuerdo porque la gente está que llega a la casa. Y nos teníamos que poner de acuerdo. ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Nuestro amor y nuestro celo por lo santo decía, no puede ser que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Luego nos dimos cuenta que éramos unos inmaduros, pero ya maduramos. ¿Sí? Ya no peleamos tanto. No, yo sé, ¿cuándo fue la última vez que? No. Como bobadas. Cosas que uno dice, pero pongámonos de acuerdo y ya. Y es que el matrimonio es para disfrutarlo, para compartirlo, para vivirlo. Y uno no puede andar dándole lugar al diablo. Pero ¿cuántas cosas nos privamos de hacer en nombre de Dios por el pecado que nos acusa? Pero ¿cómo se siente uno cuando uno ha sido una persona obediente a la voluntad de Dios? ¿Cómo se siente uno? En paz, feliz, contento, gozoso. Uno dice, hoy hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo se siente uno cuando uno no le da lugar al diablo para que con las cosas pequeñas que él quiere hacerle las trampitas a uno, ¿cierto? Uno diga, ¿sabe que esto no me va a quitar el gozo del Señor? Esto no me va a afligir. Y ciertamente nosotros todavía dejamos que las cosas pequeñas que nos aflijan y muestran nuestra pecaminosidad. Pero mis amados, Dios quiere que respondamos con santidad ante la visión de lo que Dios desea para nosotros en la eternidad. Y que Él ha de vencer toda pecaminosidad en nuestras vidas para que podamos verdaderamente vivir para Él. Tranquilo, estamos en formación, pero por favor no usemos eso como una excusa, como una justificación, sino que digámosle al Señor, yo quiero ser santo para ti. ¿Sí? Cuando cantamos santo por siempre, también dile, Señor, yo también quiero ser santo por siempre. La santidad es algo hermoso porque embellece al cristiano y embellece a la iglesia. Una novia santa, una novia pura, es una novia hermosa para el novio. Y nosotros hemos de ser todavía nos estamos guardando, ¿para qué? Para las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero, ¿con quién nos vamos a casar? Con Jesús. Y Jesús es el testigo fiel, el que nos ama fielmente,
Nos ha perdonado cuántas infidelidades. Porque así es que la Biblia menciona la idolatría como una infidelidad espiritual, como un adulterio espiritual. ¿Y cuánto nos ha perdonado Él? Millones, billones. Y Él permanece fiel. Y si tú te sientes perdonado por el Señor, tu respuesta debe ser: Señor, quiero permanecer santo y puro para mi amado. Porque mi amado, ¿qué? Viene ya, viene pronto. Y quiero que me halle, ¿qué? Limpio, puro para Él. ¿Qué tienes que limpiar ¿De qué tienes que limpiar tu corazón hoy? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienes que vencer hoy? ¿Cuáles son las que tienes que entregar hoy? Eso es lo que le tienes que decir al Señor: Señor, te entrego esto para que en mí reine la victoria que tú me has dado. Vamos a ver entonces ahora las copas. Y en esto vamos a ir, no paseando, pero vamos a ir casi que yendo al grano, porque no hay mucho que explicar aquí. Ahora, quiero aclarar que las copas se pueden entender como si fueran literales, pero también tenemos que entender que este lenguaje de Apocalipsis 16, aunque es fuerte y grotesco, cae todavía dentro del simbolismo que es, digamos, que está a la par de todo lo que hemos estado leyendo en todo esto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, vimos un mar de cristal con azufre, o sea, nos podemos imaginar eso, ¿me explico? Como si fuera un mar, ¿qué? ¿Qué color tiene el azufre? Como naranja, sí. Bueno, ¿y cuál fue el mar que cruzó Israel? ¿Sí entienden? ¿Sí me entienden lo que estoy queriendo decir? Incluso, y eso ya es, eso es como dicen en inglés, you're stretching it, pero indulge me, o sea, déjeme dar una indulgencia aquí, ¿cierto? Se dice que Apocalipsis fue escrito de manera, ¿cómo es? No, no es apócrifa, es como estilo código, para que cuando los creyentes leyeran la carta, como cripto, como encriptado, eso, para que ellos entendieran. Y por eso, y eso me lo explicó el líder Guillermo, con el que estaba hablando cuando estábamos predicando eso, y él es un hombre que sabe mucho, entonces yo le quise creer eso un poquito, pero él me decía: Sebas, el libro fue escrito de manera ¿cómo sería? Encriptada, gracias. Porque cuando el pueblo de Israel leía, recuerden que los primeros cristianos eran ¿qué? Judíos. Ellos conocían la historia de su pueblo. Ellos conocían en esa época no había Biblia como hoy, que nosotros no nos memorizamos nada. En esa época tenían que memorizarla. Y más que todo en la época de la persecución. Cuando ellos entendieron todo este simbolismo, ¿a qué se acordaron? A la redención. O sea, cuando leían Apocalipsis, lo que están diciendo: Dios nos salvará de esta persecución. Y fue escrito de esa manera, eso es lo que argumentan algunos, para que cuando lo leyeran los romanos no vieran nada ahí que pudiera ellos, ¿qué? Sí, pues decían: eso no entendemos, eso está ¿qué? Raro, eso parece una cosa, un cuento mitológico. Pero ¿cuánto sentido ha ido cobrando esto en nosotros, todo ese simbolismo? ¿Okay? Entonces, otra vez el simbolismo que vamos a ver le va a recordar a usted, por ejemplo, las plagas de Egipto. Le va a recordar muchas de ellas. ¿Por qué? Porque Dios les está poniendo otra vez en la mente y en el corazón al pueblo: recuerden de dónde los saqué, recuerden dónde están ahora y recuerden dónde los voy a sacar. ¿Ok? Entonces, versículo 1 de Apocalipsis 16. Dice: luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Estas copas, muchos piensan que van a ser derramadas después, pero yo estoy diciendo y estoy argumentando, después de mucho estudio y de tener paz en mi corazón, que estas copas se están derramando ahora mismo. ¿Ok? Dios está juzgando las naciones, Dios está juzgando las naciones, y me van a entender por qué con lo que les voy a explicar en un minutico. Entonces ponga atención para que no me pierda con esto. Versículo 2. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua les salieron horribles ¿qué? Llagas malignas. Vemos otra vez esta relación a la adoración a la bestia. Y Jesús fue muy claro: el que no es conmigo, contra mí es. El que no adora a Jesús, ¿a quién adora?
al diablo. ¿Estamos claros en eso? O sea, o usted póngase a cantarle al Señor y adora al Señor, entregue su vida al Señor, porque el que no adora a Jesús, adora a quién. Y usted no me puede decir a mí que no, yo no adoro a Satanás, yo no soy, porque es que tenemos una idea de que los que adoran a Satanás son ¿qué? Satánicos. Pero tenemos que reconciliarnos con esa palabra, porque usted o adora a Jesús o adora a quién, a Satanás. O usted hace las obras de Jesús o hace las obras de quién, de Satanás. Y Jesús mismo le dijo al pueblo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes son hijos de quién, del diablo, porque son las obras del diablo las que hacen. Cuando un hijo de Dios con sus actitudes y con sus acciones decide pecar abiertamente y deliberadamente, está adorando a quién, porque detrás de cada pecado hay un ídolo que se adora. Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica de hacer ídolos, y nosotros constantemente estamos encontrando ¿qué? Ídolos de nuestro corazón para adorar aquello que se ha alejado de la gloria de Dios. Y Romanos 1 nos enseña que habiendo conocido a Dios, cambiaron la gloria de Dios y la hicieron por la gloria de ¿qué? De hombres, de reptiles. Y se volvieron ¿qué? Necios. Y sus tercos corazones se endurecieron y quedaron enceguecidos porque tenían ¿qué? El conocimiento, el corazón entenebrecido. Es fuerte esto. ¿Y qué dice? Unas llagas dolorosas, ¿cierto? Perdón, versículo 2. Yo ni siquiera he pasado a la copa 2. Llagas malignas. ¿Usted cree que una llaga maligna le va a doler o no le va a doler? Primera evidencia de que las copas son ahora. ¿Cuánto dolor ves en las personas que no creen en el Señor? ¿Mucho o poquito? Ellos dicen: ¿cómo puede existir un Dios que cause tanto dolor? Es que el cielo está abierto y tienes que arrepentirte de tu mal, porque es que los que van a ser afectados por estas llagas dolorosas son ¿quién? Los que están sellados, los que adoraron a quién, los que tienen la marca de la bestia. Porque usted o es sellado con la marca de Cristo o usted es sellado con la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Lo que sea. No, no, la Biblia lo dice así. Pero ¿cuál es la marca de Cristo? El sello del Espíritu Santo. Y quien tiene el Espíritu Santo, ¿puede vivir derrotado? Pero el que tiene la marca de la bestia tiene la marca de este mundo. La marca de este mundo puede ser dinero, puede ser salud, puede ser inteligencia, puede ser ¿qué? Lo que usted quiera nombrarlo, puestos, posiciones, ciudadanías. ¿Cuántos piensan que con una ciudadanía se salvan? ¿Sí? Yo cuando estaba en Australia, que estaba luchando para sacar la ciudadanía australiana, me decían muchos: pero no, usted ya se salvó con el pasaporte americano. Y cuando conseguí el pasaporte australiano, ¿sabe qué me decían? Usted está doblemente ¿qué? Salvo, porque tiene esos dos pasaportes. ¿Se me entiende lo que le estoy queriendo decir? Pero quien tiene el sello del Espíritu Santo, enfrente lo que enfrente, ¿eso qué? ¿Cómo es que dice? Amedrentados, ¿pero qué? ¿Cómo dice 1 Corintios 4? ¿Eso es que dice? Cuando Pablo dice perseguidos, pero... Gracias. Búsquelo por favor, que alguien que me lo pueda leer así. Me encanta ese pasaje. ¿7? Sí, es Pablo hablando, ¿cierto? Hemos perseguido, hemos sido maltratados, hemos sido golpeados, pero ¿qué? Búsquelo ahí, la Biblia más rápido lo está. A ver, ¿quién lo lee? Hágale, a ver ahí para que se pellizque, para que se levante. ¿Cuál es la referencia? Pero, ¿cuál es la referencia, suegro? Segunda de Corintios, ¿qué? 4:7, estábamos por el 4 y por el 7 y por Corintios. Ok, léelo, por favor, léelo. Sigue el otro versículo, Enrique.
Ajá, sigue. Entonces, la marca de Cristo es que esto. Llevamos las llagas de Cristo, pero por las llagas de Cristo somos ¿qué? Curados, como dice Pedro y como dice también Isaías. Pedro citando a Isaías. Pero quien tiene la marca de la bestia tiene unas llagas ¿qué? Dolorosas. La primera copa es el dolor que trae el pecado. Y muchos se encuentran así. De pronto hoy tú te encuentras también con mucho dolor y cuestionándote cómo un Dios de amor puede permitir tanto dolor en tu vida. Pues el dolor es la paga del pecado. Pero quien sufre a causa de Cristo nunca pierde el gozo. Incluso Pablo creo que dice: quiero aprender a sufrir por Cristo. O el gozo del sufrimiento. La copa número 2 dice que Apocalipsis 16, 2. Así que el 3, perdón, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Dios va a atacar donde le duele al hombre. Dios va a empezar a atacar todo lo que está vivo. Y yo no quiero que caigamos de pronto en compararlo con el calentamiento global. Pero han habido muchas veces en la historia de la humanidad donde también de lo que se come de las aguas también producen ¿qué? Muerte. Y muchas veces donde no se ha podido comer algo. ¿Por qué? Por el mismo pecado, el mismo juicio que Dios está derramando. Pero se acuerda que también hubo unas plagas en Egipto cuando las aguas se volvieron ¿qué? Sangre. Vamos a la copa número 3, versículo 4. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en ¿qué? En sangre, ¿cierto? Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú le has dado a beber sangre, es su justa recompensa. Oí una voz del altar decía: sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son ¿qué? Verdaderos y justos. O sea, que es injusto que Dios traiga y afecte los manantiales y los ríos de este mundo. No. Ahora, entendamos esto de manera literal, de manera en el simbolismo, no de manera literal. El río y los manantiales, ¿qué le ofrecen a usted? Agua. El agua es la que el sustento de la vida. ¿Qué piensa el hombre que no tiene a Dios? Mientras tenga comida, mientras tenga agua, mientras en la creación, en lo creado, pueda yo abastecerme y suplir mis necesidades y llenarme a mí mismo, yo tengo todo lo que necesito. Hay unas ideas hoy en día, por ejemplo, de personas que no quieren vivir en la sociedad, sino que quieren apartarse y tener ¿qué? Sus ríos, sus animales, su cultivo para vivir ¿de qué? De la tierra, y no tiene que caer y entrar al consumismo de este mundo que le dice que usted tiene que conseguir el mercado ¿dónde? En una tienda, ¿sí? Y por eso algunos tenemos cultivitos atrás como albahaca, tomate, gracias a Lirio por todo lo que me trae, ¿sí o no? Estas últimas 2 semanas hemos comido tomaticos que nos dieron fruto. Suegros, gracias por meterle la mano a eso tan bonito atrás, ¿cierto? Tienen eso dándole bonito fruto, ¿cierto? Ya dio lo último de tomates, hay algunos ahí que todavía están. Pero imagínense que Dios va a juzgar tanto al mundo que le va a quitar el sustento a las personas. Las personas se van a morir por falta de sustento, como todavía hoy en día pasa en muchos lugares. Y hay algunos que me dicen: pero si Dios ama al mundo, ¿cómo permite que haya ¿qué? Hambruna y que la gente se muera porque no tiene un vaso de agua o no tiene nada con qué comer? Eso es un juicio de Dios que es justo y que es verdadero a causa del pecado. Pero venga, le cuento las buenas noticias. Jesús se paró en aquel día, el día que estaba, el último día de la fiesta, y se paró y dijo: el que come de mí y el que bebe de mí no volverá a tener ¿qué? Hambre, y no volverá a tener ¿qué? Sed.
Los que están sellados por Cristo no necesitan el agua del manantial, porque tienen ¿a quién? Es tan importante esto que en el desierto Dios nos recordaba eso una vez más. Y nosotros nos encontramos en el desierto, en el peregrinaje que nos encontramos, estamos en el desierto, no estamos en la tierra prometida. Por favor, que nadie le diga a usted que usted llega a la tierra prometida, porque la tierra prometida es la Jerusalén celestial. Estamos en el desierto, estamos peregrinando, estamos en los 40 años de la peregrinación. ¿Ok? Pongan atención a esta parte. ¿De dónde sacó Dios agua? ¿De dónde Dios dio el pan? ¿Necesita Dios este mundo para sustentar a su pueblo en el desierto? Dios prometió darte comida. Dios prometió sustentar tu vida mientras peregrinabas con Él. Los que están en este mundo sin Cristo se verán afectados con el sustento de este mundo. Y llegará un día, un momento, donde no podrán acceder a aquellos sustentos. Pero yo no sé cuántas veces le puedo decir que no he tenido cómo comprar un mercado. El mercado yo vi ¿dónde? El cielo. Hasta algo tan sencillo como un vaso de agua. Y ver cómo Dios le permite a uno tener ese vaso de agua en el momento que menos esperaba. Yo no le puedo contar las veces que como hijo de Dios he visto Dios cuidar de mí en momentos que yo ya dije por aquí imposible. Los que están sellados no experimentan las copas de la ira. ¿Entiende eso? Porque las copas de la ira van ¿para quién? Para los que no han creído. Y el cielo está abierto para ti, pero tienes que creer. Si no crees, esos juicios caerán sobre tu vida. Si es que no están cayendo ya sobre tu vida. Y si están cayendo sobre tu vida, piensa bien. Porque a mí me pueden afectar muchas cosas, pero yo sé en quién he creído. Ahorita cantábamos, ¿cierto? ¿Cómo es? En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú siempre eres ¿qué? Fiel. Versículo 8. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y eso hacía que quemara a todos con su fuego. Me acuerdo al desierto, cuando Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera una nube que los cubriera ¿de qué? Del calor del día. Y nosotros todavía tenemos esa nube, y esa nube es ¿quién? Cristo. La presencia del Espíritu Santo, que dice que aunque pases por el fuego, ¿sí entiende cómo hay que tener todo este conocimiento para poder amarrar todo esto, lo que la Biblia nos está enseñando? Versículo 9, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios. Y esta es la parte que nos revela la cuarta copa, que no lo había revelado las primeras tres. Dice, no se arrepintieron, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de ¿quién? De Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron ¿qué? Eso es lo mismo de Romanos 1. Lo mismo de Romanos 1, las mismas palabras de Romanos 1, versículo 18 en adelante. Conociendo a Dios, no le conocieron, ni le adoraron, ni le dieron gracias, ni le dieron la gloria, sino que dejaron que su entendimiento se entenebreciera más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las personas que experimentan el juicio y que no vuelven sus corazones al Señor? Esto. Y ahora venga, le pinto una de vaqueros. Usted, aquí donde está, piensa, cree, jura que usted abrió sus ojos para arrepentirse y volver su fe al Señor. Pero déjeme decirle que si el Señor no le abre sus ojos, usted no va a poder ver lo que Dios tenía para usted. Fui ciego más, ¿cómo dice ese himno? ¿Ahora qué? Ahora veo. ¿Quién me abrió los ojos? Jesús. Dios te abrió los ojos para que le vieras. ¿Cómo crees que tienes el derecho de pensar que tú le elegiste a Él cuando Él fue que te permitió por su gracia que tus ojos se te abrieran para que lo pudieras ver? Yo por solamente ese hecho vivo agradecido con el Señor eternamente, porque yo sé que yo no pude haber abierto mis ojos. ¿Sabe por qué? Por la quinta copa.
Vamos al versículo 10. Después el quinto ángel derramó sus copas sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó ¿qué? ¿Cuál es el reino de la bestia? El reino de las tinieblas. ¿Se acuerda? Primera de Pedro 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que lo rescató ¿de dónde? De las tinieblas, para que anuncien ¿qué? Su luz admirable. O sea que nosotros nos encontrábamos ¿dónde? En las tinieblas. ¿Qué pasa con el juicio de Dios? Esto: derramó la quinta copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad, y los súbditos rechinaban los dientes por la angustia. Versículo 11, vamos. Y maldecían otra vez al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Este texto está aquí para crear algo en ti. Y yo no sé si estás entendiendo lo que está diciendo este texto, pero este texto está diciendo que uno de los juicios de Dios es que la gente que está en oscuridad no va a creer. Que entre más les brille uno la luz de Cristo, más se van a apartar de la luz de Cristo. Que entre más les muestre uno las buenas nuevas de Cristo, más van a maldecir a Dios y más van a estar en su terco corazón. Mire lo que dice Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. ¿Me lo ponen por favor? La gente arruina su vida por su propia ¿qué? ¿Y después qué? Si esto es un juicio, y Dios es justo en sus caminos, Dios está derramando esta copa de ira para que muchas personas no ¿qué? No crean. Pero venga, le digo esto: yo conozco un Dios de gracia y un Dios de misericordia, y yo tengo muchos que yo amo, que quiero que vuelvan su corazón al Señor. ¿Qué estás haciendo tú por ellos? Porque el juicio de Dios va a caer. Usted y yo estamos tranquilos y seguros que sabemos que hay muchas personas que no se van a salvar. Conocemos a más de uno de ellos, ¿sí o no? Que usted dice, por más que uno le comparta de Cristo, ¿qué? Nada que ver. Pero entonces, ¿te vas a quedar tranquilo con esa verdad? ¿Vas a luchar por los perdidos? ¿Vas a ir por los incrédulos? ¿Le vas a clamar a Dios que tenga misericordia por ellos? ¿No te diste cuenta que estamos en una guerra? Estamos en medio de juicios, y Dios le dice a su iglesia: ve y cuéntale a ellos para que crean, porque el cielo está abierto. El cielo está abierto para ellos, pero deben creer. Deben creer. Diles que crean en mí, diles que yo les he salvado, diles que yo no estoy peleado con ellos, diles que yo quiero reconciliarme con ellos. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Pero ellos no decidieron creer. Dios abrió tus ojos, Dios tuvo misericordia contigo. Pídele que tenga esa misma misericordia con aquellos que todavía están en oscuridad. Y no te quedes conforme con decir que lo salve otro, que vaya otro, que otro le diga. Porque nadie va a ir por tu hijo como vas tú. Nadie va a ir por tu pareja como vas tú. Nadie va a ir por tu papá o por tu mamá como vas tú. Nadie va a ir por tu hermano como vas tú. Nadie va a ir por su amigo como vas tú. Porque tú eres el instrumento de Dios para esa persona, y quieres que otro lo haga. Cuando se te mostró a ti misericordia, esa misericordia se te mostró a ti para que te quedaras aquí sentado y digas: Señor, gracias porque abrí mis ojos. No, Señor, gracias porque me permitiste ver tan grande tu amor y tu bondad. Y quiero que otros crean. Terminando estos 5 juicios, entran 2 más, el sexto y el séptimo. Y es la parte donde yo digo:
puede ser algo en el futuro, puede ser algo en el presente, pero quedémonos con qué va a pasar o qué está pasando. Yo pienso que está pasando, pero algunos pensarán qué va a pasar y tampoco me voy a enredar con eso. Vámonos a la copa que sigue, la sexta copa. La sexta copa dice, vámonos al versículo 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este mar se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Esos tres, esa es la Trinidad satánica, ¿cierto? Que ya hemos visto reflejada. Recuerden que Satanás es una copia barata de todo lo que Dios es. Entonces, si Dios tiene Padre, Hijo y Espíritu, Él también tiene sus tres, y para eso el dragón, la bestia y el falso profeta. De ahí salen tres espíritus malignos, y esos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Jesús dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. O sea que este tiempo es inminente. Este tiempo puede llegar hoy como puede llegar en 1000 años. No sabemos, pero va a llegar. Pero es inminente y por eso debemos vivir con la expectativa de que va a pasar pronto. Y los espíritus del demonio reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. Paremos aquí un minutico. Armagedón parece ser lo que muchos han designado, y algunos libros de posturas escatológicas hablan de la batalla final. ¿Ok? Muchos creen que el enemigo va a reunir reinos de este mundo para pelear contra otros reinos de este mundo, porque a mí me cuesta mucho creer que un reino de este mundo pueda ir en contra de ellos. ¿Usted cree que un reino de este mundo pueda luchar contra Jesucristo? Honestamente, ¿puede luchar un reino contra Jesucristo, con el Señor de los ejércitos celestiales? Bueno, puede luchar. La pregunta es una batalla, es como dice, ¿is it fair? It's not fair. A mí, Cristo viene montado en su caballo de gloria, con los ejércitos celestiales, con una espada saliendo de su boca, con ojos de fuego. Yo solamente veo eso y digo, no, Señor, ya, bájale, ganó, usted ganó, yo no tengo cómo ganarte a ti. Pero mire la necedad de Satanás y de este mundo. Reúna todos los reinos de este mundo y les dice, nosotros podemos en contra de ellos. Por eso hay tanta persecución contra la iglesia, contra los valores cristianos. Hoy en día vemos la agenda, ¿cierto?, liberal, izquierdista, que quiere ¿qué? Gobernar el mundo. Pero mis amados, 2000 años llevamos viendo eso. En la época de Jesús, usted quiere ver historias de cosas espeluznantes, lea la época de Jesús, lea el primer siglo, lea el tercer siglo, lea el 10º siglo, el 11º siglo, lea historia para que usted se dé cuenta lo malo y lo perverso que el hombre ha sido. Y todos esos reinos pensaron que podían irse en contra de Dios. Eso es lo que hacen esos espíritus en la batalla. Le dicen, vamos a poder vencer a Dios. Y todos los que no creen en Dios tienen en mente un mundo donde Dios y el pueblo de Dios no exista. Ellos piensan que llegará un día donde ellos van a vencer a Dios. Y Satanás está reuniendo a todo su pueblo, a todos sus reinos, y haciéndoles creer, oiga, podemos en contra de ellos. Pero vea lo que dice la séptima copa. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito. ¿Todo qué? ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. O sea, llegará el día donde Dios diga, mundo, ya no más. Todo se acabó a partir de hoy. Chao. Y todos los que quisieron vencer, intentar de vencer a Dios,
todos los que se prepararon para vencer la venida de Cristo, todos los que dijeron podemos en contra de esa ideología barata. Ayer estábamos viendo la noticia de que aprobaron que en Texas se puede leer la Biblia otra vez en las escuelas y que la van a enseñar, y salió una ¿cómo le digo? Una irresponsable, una grosera, una muchachita que hay que darle un correazo a la muchacha para que aprenda, ¿sí o no? Que cómo se les ocurre meter esa teología vana y barata de la Biblia. Sí, es un displicente, señora, como para decir, una peladita como de 20 años, opinando que la palabra de Dios no debe ser enseñada en las escuelas. Y el noticiero, yo no entiendo cómo alguien le da tiempo a una persona para que hable en televisión nacional diciendo esas bobadas. Perdónenme por mi tono y por mi manera de usar las palabras, pero yo no me voy a parar y me voy a quedar callado cuando alguien quiere ofender algo tan hermoso como eso. Que podamos leer la Biblia en la escuela, que la podamos estudiar. Si es que el mal que nos hemos traído es porque nos hemos alejado de ¿qué? De la palabra de Dios. Israel fue el primer culpable. Oh Israel, oye Israel, ¿tu Dios qué? Uno es. No olvides que los mandatos que te he dado, porque si los olvidas y los obedeces, ¿qué te va a pasar? Todos los males. Deuteronomio 28. Y usted puede ver una y otra vez como Dios le dijo al pueblo, si se alejaba de la palabra de Dios, si se alejaba de la instrucción de Dios, lo que iban a vivir. Y nosotros no nos podemos quedar callados y decir, está bien que vivan una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque se están haciendo daño, se están matando ellos mismos. Le decía yo a mi esposa esta mañana que venía manejando, he visto muchas noticias acerca, como muchos anuncios de publicidad, ¿cierto? Contra la cura, contra el HIV. Ello no es una cura, es un mantenimiento, ¿sí o no? ¿Y usted sabe a quién ponen en todas esas fotos del HIV? A parejas del mismo género. ¿Sí? ¿Sabe qué les está queriendo transmitir esa publicidad? Pequen tranquilos. Lo que antes lo mataba, ya le encontramos la vuelta a esto. Ya el SIDA no es un problema como lo fue hace 20 años. Hace 20 años mató a muchos, o hace 30 años mató a muchos. Pero ahorita ha avanzado tanta la ciencia que cualquiera que tenga el SIDA o el HIV, que es uno de los virus que más se transmite dentro de la población de homosexuales y de personas que son de atracción del mismo sexo, porque eso es lo que la estadística dice, les está diciendo, sigan viviendo su vida así, que nosotros ya le encontramos la solución al pecado. Ya el pecado no te va a matar, entonces tenemos la respuesta. Eso es lo que muestra estas imágenes. Y ese es el mundo en el que nos encontramos ahora. Un mundo que le está queriendo decir, podemos ir en contra de Dios, le vamos a ganar a Dios. Mis amados, la séptima copa cae para decir todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia, que vamos a ver en febrero ya cuando lleguemos, ¿cierto? Dice, se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Babilonia representa las creencias de este mundo. Y todas las ideologías de este mundo beberán de la ira de Dios porque decidieron abrazar las ideologías de este mundo y no la verdad de Dios. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos. Cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a ¿qué? ¿Cómo va a acabar este mundo? Los que se van para el infierno maldiciendo a Dios. Si esto le queda algo claro, es que nadie que va para el infierno se va sin advertencia. Y el que se va a ir maldiciendo a Dios. O sea, que el que va al infierno, ¿qué le va a decir a Dios? Aquí es donde yo merezco estar. Los que nos salvemos, le vamos a decir al Señor, Señor, no merecía estar aquí. Pero el mundo acabará. Esto terminará en un juicio y Dios juzgará a las naciones, porque
el mal no se va a salir con la suya. El mal ha hecho mucho daño. Satanás ha hecho mucho daño a muchos de nosotros durante mucho tiempo. Y ahí es donde yo entiendo los salmos imprecatorios. Todos salmos difíciles de entender. ¿Se acuerda cuando David oraba y le decía, Señor, dales qué? Su merecido. ¿Sí se acuerda de esos salmos? ¿Sí? Castígalos. Que ellos también qué? Vivan la dificultad que ellos nos han dado a nosotros. Bueno, Dios le dará su merecido a Satanás y a todos los que decidieron adorarle a él y no los que decidieron adorar al Señor. La pregunta es, ¿a quién le vas a entregar tu vida? ¿Le entregarías tu vida a Cristo hoy? ¿Le entregarías tu vida a Él, quien te salvó y quien te dice, entregué mi vida por ti? Sufrí para que tú no tuvieras que sufrir. Te he guardado un lugar en el cielo para ti. ¿O quieres rechazarlo hoy e irte con Satanás? Aquel que te sigue engañando, aquel que te hace promesas que no cumple, aquel que te dice tú no vas a morir y ya te has tirado muchas cosas en tu vida. ¿Se acuerda cuando le dijo Dios a Adán? Si comes del fruto, ciertamente ¿qué? Y la serpiente, ¿qué le dijo a Adán? Usted no va a morir, sino que Dios sabe que el día que usted coma, usted será como Él. Y así estamos. Todavía estamos pensando que podemos ser como Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestro mal, volver nuestro corazón a Él y dejar que el Señor sea quien dirija nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Cris, ¿me ayudas con el piano, por favor? Gracias. Vamos a orar.